Amén. Fue una alabanza de mucha gracia. ¿Cuáles son los pasos, los pies hermosos? Son los que comparten el Evangelio. Yo espero que nuestros pies sean así. Vamos a hacer la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Todos los creyentes que están acá y acá y en el extranjero nos vamos a saludar. Vamos a proclamar el nombre de Cristo. Hoy les voy a compartir la palabra con el título de una vida espiritual de fe que usa el poder espiritual. Durante las últimas 2 semanas hemos estado en las conferencias y convenciones de la Convención de Misioneros que se llevó a cabo. Durante este tiempo, la palabra que se proclamó es dejar todo de lado, todo lo que tenemos, y enfocarnos en levantar los 7 torres. En una palabra, es tener por medio de estas 7 misiones, hacer una revolución del Evangelio, una revolución de las misiones en nuestros campos. Esta es la vida que estamos llamados a vivir. Y por medio de esta convención hemos estado experimentando y recibiendo la respuesta de construir un sistema espiritual para las misiones a las 237 naciones. Por eso es que nosotros decidimos, el punto central en esto fue nuestra decisión también de establecer un anciano por cada una de las 237 naciones. Un servidor, un líder que esté continuamente orando por cada una de las 237 naciones. Por eso nosotros tuvimos este tiempo en donde tuvimos la ceremonia de nombramiento de cada uno de estos ancianos. Y después vamos a volver a escoger qué país le es asignado a cada anciano. Vamos a hacer esto y vamos a hacer esto ya oficialmente para que cada anciano pueda empezar a orar por un país. Durante el viernes pasado yo estuve hablando les estaba diciendo a ustedes que el hecho de tener la creación de estas 237 ancianos es la primera vez que pasa en una iglesia. Es la primera vez que pasa en la iglesia. Nosotros realmente somos pioneros en esto y realmente estamos que crear un nuevo paradigma en el mundo de las misiones, en las misiones. En el mundo hay muchas personas que tienen muchas cosas que tienen, y hay muchas iglesias, pero lo siento mucho, pero hay muchas que no están sirviendo a Dios como deberían. Pero Dios usa personas así como Andrés, con un pasado como poco complicado. Y a través de estas vasijas extrañas, Dios obra. ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos tener fuerza, nosotros no tenemos que tener capacidad de algo. Nosotros tenemos que estar delante de Dios. Dios usa a las personas que delante de Dios dicen: Señor, yo no tengo nada, yo era un pecador, yo era esto. Dios usa a estas personas. Y nosotros no tenemos mucho como otras iglesias o como en otros lugares, pero nosotros en nuestra incapacidad sabemos que es Dios quien es poderoso, quien es Dios quien es capaz y quien va a obrar a través de nosotros. Y ahora nosotros estamos empezando nacionalmente, vamos a hacer misiones a los extranjeros que ya están en el país y nacionalmente a los que ya están en el país, y también vamos a hacer misiones fuera del país. Vamos a hacer por estas 2 vías, vamos a empezar a hacer misiones para vivir una vida de misioneros. Es muy sencillo, aún así es muy poderoso. Cuando yo estaba escuchando la palabra del pastor Andrés, era un testimonio, pero realmente era muy poderoso. Tenía esta pasión por las misiones. Él, aparte, a pesar de todo lo que estaba viviendo, entendió el Evangelio. Y aunque leía la Biblia, como no conocía realmente a Cristo como tal, cayó en misticismo y en estas cosas. Pero
Pero como dice la palabra, la Biblia está hablando de Cristo. Y ahora nosotros conocemos a este Andrés que ha sido transformado y está lleno de Cristo. Y yo espero que todos ustedes se vuelvan así también. Yo oro por todos ustedes, los bendigo para que durante esta semana y durante este tiempo sean usados como misioneros para las 237 naciones. Durante las últimas 2 semanas, mientras estábamos en este festival de misioneros, tuvimos diferentes tipos de eventos. Y nosotros vamos, el departamento especializado de la iglesia este año va a tener un culto juntos donde están las personas que son sordomudas, las personas que tienen algún retraso, alguna enfermedad. Todos se van a reunir y van a tener un culto nuevo. ¿Por qué? Porque en abril 20 en el país era el día de las personas que tienen incapacidades. Y como nuestra iglesia estaba ya llevando a cabo otro evento relacionado con las misiones, no tuvimos la oportunidad de celebrar este día con ellos. Y hay muchas personas que nacieron así, hay muchas personas que por diferentes cosas surgió una incapacidad. Ahorita hay un 80% de personas que nacieron bien y después por algún accidente se volvieron personas discapacitadas. Pero ellos tienen una capacidad de poder sobrepasar cualquier circunstancia. Y es que en el momento en el que conocen a Cristo, en el momento en el que reciben el Evangelio y son hechos hijos de Dios, tienen el mismo poder, reciben el poder como hijos de Dios. Yo era cristiano de nacimiento, pero yo no entendía este poder que Dios me había dado. Yo no sabía cuál era el poder, y porque yo no sabía cuál era el poder, pasaba por circunstancias y sufría. Pero el Señor dice a todos los que han sido hechos hijos, sin importar lo que sea, lo que estén pasando, todos los que digan, Padre, han recibido este poder de parte del Señor. Esto es algo sorprendente. Lo importante acá es que lo importante es si realmente estamos usando o no estamos usando el poder que Dios nos ha dado. Y cuando nosotros no estamos usando este poder que Dios nos ha dado, estamos recibiendo todos los ataques de Satanás. Todo eso, si nosotros estamos siendo afectados por las circunstancias, si estamos siendo afectados por las emociones, todo esto depende si estamos usando o no estamos usando el poder que fue dado por Dios. Yo espero que todos ustedes usen el poder que Dios les ha dado. No saquen excusas de acuerdo a las situaciones o al entorno en el que ustedes están viviendo. ¿Por qué? Porque ustedes pueden encontrar el propósito eterno y sorprendente que Dios tiene en cada una de las circunstancias que ustedes estén pasando, en cada uno de los problemas. Por eso, abran sus ojos espirituales. Eso no se trata de que si yo hago bien, si yo hago mal, si me equivoqué, si no me equivoqué. No, en todos los problemas, Dios tiene un plan eterno. ¿Cómo nosotros vamos a alcanzar la evangelización de las 237 naciones y 5,000 tribus? Por medio del poder del trono. Pero si nosotros no experimentamos esto, no podemos hacer nada. Cuando nosotros experimentamos el poder del trono por medio de la oración del pacto, podemos sobrepasar el tiempo, podemos sobrepasar las circunstancias y brillar la luz del evangelio en las 237 naciones. Y muchas veces las personas que tienen alguna discapacidad en su cuerpo, que no están yendo a trabajar, que no están teniendo estos campos, ¿cómo pueden experimentar este poder? Es por medio de la oración. Porque hay personas que dicen, yo no puedo hacer nada, yo tengo esta discapacidad. Yo sé porque desde hoy decían, yo voy a orar, yo delante de Dios voy a usar el poder que me ha dado y voy a orar. Porque todos nuestros pensamientos, todo nuestro interés tiene que encajarse al propósito de Dios. Cuando nosotros nos encajamos a la misión que hemos recibido de salvar vidas, naturalmente todo va a ser solucionado espiritualmente, todo va a salir por un punto de vista espiritual.
Cuando nosotros estamos, y en esto, cuando nosotros disfrutamos esto de poder ver todo con los ojos espirituales, podemos experimentar el gozo y la paz que nos es dado por Dios y restaurado en nosotros. Cuando nosotros muchas veces conocemos el poder que Dios nos ha dado en nuestra cabeza, pero no lo hemos experimentado realmente. Es cuando nosotros experimentamos lo que Dios nos ha dado, y esta es la mejor bendición. Cuando el pastor Andrés en el segundo culto decía que él se paraba en un bus, que él se paraba en un lugar y él compartía el evangelio, que él se encontraba con alguien y compartía el evangelio. Cuando yo escuchaba, yo decía, wow, es exactamente lo mismo que yo hacía. Yo me montaba en un taxi y compartía el evangelio al taxista. Y esto nosotros le decimos como esa responsabilidad espiritual que tenemos. No es de que, es que si pasa esto, si no pasa esto, no importa nada más, sino yo voy a compartir este evangelio. Al comienzo, antes de yo entender esto, yo estaba tan ocupado, yo tenía que bajarme rápido el taxi, tenía que hacer esto rápido, no entendía la importancia de encontrarme con estas personas. Yo tenía, en cada encuentro tengo que estar compartiendo el evangelio, pero estaba tan ocupado en diferentes cosas. Y yo tenía tantas cosas que hacer que mi afán era llegar a la oficina y cerrar la puerta. Pero lo más importante para nosotros es compartir el evangelio. Nosotros tenemos que tener esta responsabilidad espiritual. Nosotros ya recibimos, como hijos de Dios, hemos recibido salvación y tenemos este sentir. Ahorita el pastor Andrés está haciendo lo correcto. Cada vez que se encuentra con una persona, comparte este evangelio. ¿Ustedes creen que por ser pastor nos dejamos de preocupar por esto? ¿Dejamos de preocuparnos por cómo están sufriendo las otras personas? En cualquier momento, ustedes en cualquier momento tienen que ser evangelistas, tienen que compartir este evangelio. Ustedes pueden, cuando nosotros vemos las circunstancias y hay quejas y empezamos a quejarnos, eso nunca se termina. Eso es como una infección. Entonces nosotros empezamos a quejarnos y la otra persona que está al lado se empieza a quejar y a quejar y a quejar, y por eso es que la iglesia cristiana en Corea no ha crecido. Todos los pastores se están quejando, todos los creyentes están quejando, entonces son quejas, todos quejas. ¿Y cómo va el Espíritu Santo a obrar acá? El que está orando son las tinieblas. O sea, nosotros tenemos que crear un nuevo, ¿cómo se va a crear un nuevo paradigma? ¿Cómo va a brillar la luz? Dios, el Espíritu Santo no va a poder obrar si todos están ocupados quejándose. Nosotros tenemos que ser esos trabajadores, co-trabajadores, como ese equipo que está orando el uno por el otro. Nosotros no tenemos que estar peleando el uno con el otro, estresándonos el uno con el otro. ¿Ustedes creen que así el Espíritu Santo va a poder obrar? La oscuridad va a empezar a reinar en ese entorno. Cuando nosotros estamos quejándonos o sufriendo, somos como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, por estarse quejando y por estarse quejando, no tenían agradecimiento y seguían y llegaron al estado en el que llegaron. Ellos, es que yo tengo hambre, es que yo tengo sed, y todo el tiempo se quejaban y se quejaban. Y ellos recibieron juicio. Lo que más Dios no le gusta es la queja. Esto no es solo palabras de incredulidad, esto no es lo que menos agrada a Dios, lo que más le disgusta. Yo espero que todos los creyentes de la iglesia de Yohan estén viviendo una vida de agradecimiento 24. En la palabra de hoy, cuando vemos que cuando Juan y Pedro subían al templo de la Hermosa, había una persona pidiendo limosna y ellos le dijeron: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Estamos hablando del Pedro que negó a Cristo 3 veces, que incluso delante de una sirvienta lo negó, que incluso lo maldijo, que tenía dudas.
Y esta persona este Pedro que en sí mismo no tenía nada para dar, en el momento en que Jesús resucitó, él cambió 180 grados. Y esta apariencia transformada de Pedro la vemos en este versículo. Sí, la vida de Pedro pudo cambiar de esta forma. Nosotros tenemos esta garantía de que nuestra vida también va a cambiar. Por favor, no se rindan. Sepan que la vida de ustedes va a ser transformada también. Yo los bendigo y oro para que todos los creyentes de la iglesia de Yeguón tengan esta seguridad y usen en el campo el poder que les ha sido dado por Dios y brillen la luz de Cristo, que se vuelvan estos discípulos de Cristo en sus campos. Primer punto, cambios en el campo dirigidos por la oración. Versículo del 1 al 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Los judíos iban a orar al templo 3 veces. Ahorita sigue siendo igual, 3 veces al día, a las 9 de la mañana, a mediodía y a las 3 de la tarde. De esta manera oraban 3 veces. También los musulmanes oran 3 veces, 5. Ellos están orando 5 veces los musulmanes. Ellos pueden estar haciendo lo que sea, pero en el momento de la oración se entran a una habitación y oran. Los judíos lo hacían 3 veces, los musulmanes 5 veces. Cuando el tiempo de los judíos dependía de la posición del sol. Entonces, ellos, dependiendo de dónde estaba cuando se empezaba como a poner el sol, ellos decían, es tal hora, y se dirigían a orar. Ellos oraban 3 días. Si ellos tienen que preocuparse por orar 3 veces al día, ellos todo el día están pensando en la oración, porque todo gira en torno a eso. Entonces todo el tiempo están en oración, tengo que hacer esto. Y las personas, cuando nosotros decimos, ok, vamos a orar a la 1 de la tarde, entonces todo el día estoy pendiente de eso, tengo que orar a la 1, tengo que orar a la 1. Y entonces, por cuidar ese momento de oración a la 1 de la tarde, todo el día estamos nerviosos, todo el día estamos pendientes de por cumplir ese momento. Pero entonces si ellos tenían 3 momentos así de oración, eso quiere decir que todo el día ellos estaban pensando en Dios. Ellos todo el día estaban pendientes de la oración, de llegar al templo en una actitud de oración. Por eso, si ellos no entendían, ven, nosotros a veces decimos, porque no tengo fe, porque es tan difícil, porque no estoy recibiendo respuestas. La respuesta es una: ore. Amén. En vez de estarse quejando, comparándose, pero es que pasa esto. Hay algo que no estamos haciendo, es la oración. ¿Cuál es el punto central de la palabra que se está proclamando? La palabra que se está proclamando últimamente es establecer 7 torres, son las 7 misiones. ¿Y cómo podemos nosotros hacer esto? ¿Nosotros qué habilidad o qué capacidad tenemos para hacer esto? Lo único que nosotros tenemos es la oración. Todos ustedes, cuando yo era diácono, todo el mundo decía, él es el diácono que ora. Todo el mundo me tenían ese apodo y todo el mundo lo sabe. Las personas que hoy están disfrutando este misterio de la oración, sí, tienen muchas cosas, son insuficientes en muchas áreas, pero precisamente por eso es que están orando. Las personas que creen que pueden hacer todo, no están orando, creen que pueden hacerlo. Entonces no conocen el sabor de la oración. Pero ¿y qué es la oración? Es disfrutar del poder del trono. Esta es la oración 393. Cuando nosotros hacemos la oración 393,
podemos, si nosotros hacemos esto, es suficiente, no tenemos que hacer nada más, sino esta oración 393. Nosotros organizamos este papelito así y se los dimos a todos ustedes. Ya es responsabilidad de ustedes. La iglesia ya les compartió esto, ya les dijimos, oren de esta forma. Yo espero que ustedes hagan esta oración del pacto, especialmente esta oración 393. ¿Qué es 393? Es estar orando continuamente. En la mañana, Señor, dame la fortaleza. Nosotros tenemos que estar orando continuamente. Cuando nosotros oramos continuamente, podemos sobrepasar el ambiente en el que estamos, podemos sobrepasar nuestros propios estándares y ser usados por Dios. En el momento cuando ustedes abren sus ojos en las mañanas, ustedes abren sus ojos, lo primero que yo hago es orar. Cuando yo apenas abro los ojos, cuando estoy acostado todavía, empiezo a orar. Y antes de hacer cualquier otra cosa, oro todos los días. El disfrutar la oración 393, como dice el pastor Yu, mientras respiramos. Decir, Señor, en la mañana, Señor, permíteme disfrutar la bendición del trono. En la tarde, dame la llenura del Espíritu Santo. Y en la noche la tarde. Y en la tarde oramos por cada encuentro que tengamos con cada persona. Señor, que en cada encuentro que tengamos, cada situación que pasa, lo cambiamos a la oración. Miren, cuando yo estoy hablando con otras personas, yo estoy orando. Yo le digo, ay, Señor, esta persona tiene esta circunstancia, dame la sabiduría para hablar lo que tú quieres decirlo. Y en las noches, es una oración de llevar delante de Dios todo lo que experimentamos, todo lo que tuvimos en el día, llevarlo delante de Dios, organizarlo y llevarlo a Dios en oración, meditar en la palabra. Cuando todos ustedes meditan de esta forma en la palabra, cuando ustedes toman la palabra del púlpito y se mantienen en ese fluir, empiezan a disfrutar de estos misterios espirituales. Cuando es así, cuando ustedes tienen esta oración 24, empiezan a experimentar en los tiempos de Dios, empiezan a hacer 25 y empezamos a experimentar la respuesta y la llenura del Espíritu Santo. Por medio de, nosotros vemos en el versículo de hoy como por medio de la oración de este encuentro que tuvo Pedro y Juan, más personas empezaron a conocer de Dios. En este templo estaba en Jerusalén al este. Y en el templo cuando amanecía el sol se veía por un lado. Entonces, a este nivel de que este templo era tan hermoso al punto de que brillaba mucho la luz. Por eso es que se llama la hermosa, templo de la hermosa. Esto habla de esta puerta de la hermosa. Y en este lugar, esta persona se sentaba, este cojo se sentaba a pedir limosna a las personas que entraban y salían. Él, en sus fuerzas, él hacía lo que más podía. Y la Biblia no dice que él iba 1 o 2 veces a pedir limosna, sino todos los días. Él, en sus fuerzas, él hacía todo lo que podía. Pero esta persona que no tenía ninguna esperanza, no tenía nada. Él vivía de limosnas. Si nosotros vemos en el versículo 4:22, decía que tenía 40 años. Es decir, él vivió 40 años de esta manera.
¿Qué quedaba en la vida de él? Lo único que él tenía era desesperación, arrepentimiento, comparación, quejas. Pero, ¿y esta apariencia de esta persona? Es nuestra apariencia en el pasado. Somos nosotros en el pasado, tal y como era esta persona que pedía limosnas. Nosotros en nuestras fuerzas hacíamos algo, pero éramos como esta persona que pedía limosna, que no tenía futuro. Nosotros, esta persona no hizo nada y nació de esta forma. Así era y así éramos nosotros. Nosotros, por lo que pasó en Génesis 3, nosotros nacimos destituidos de la gloria de Dios. Y ese es el destino de la humanidad que nace. La destrucción es el destino de la humanidad que nace destituida de la gloria de Dios. Y esto es algo que nosotros en nuestras fuerzas no podíamos cambiar, no podíamos restaurar. Pero Dios, Jesús, se vistió de carne y vino a esta tierra y solucionó esta maldición. Desde antes de la fundación del mundo, nuestro Jesús siempre estuvo ahí con Dios. Es Dios. Y nuestro Dios, después del pecado en Génesis, para volvernos a restaurar al diseño original, Él vino a esta tierra y de acuerdo a su plan de salvación, vino como hombre. Jesucristo vino como hombre, derramó la sangre en la cruz y todos nuestros pecados, toda nuestra culpa fue llevada, la solucionó. Y nos levantó, y se levantó, resucitó, dándonos vida eterna. Después Él subió al cielo y Él va a volver como juez. Él vendrá nuevamente. Jesús que va a volver nuevamente va a venir como juez. En ese momento ese es el fin. El sol se va a detener. 해가 반사하니까 달이 비추고 달이 비추고 지구가 비추고 하나님께서 해의 빛을 딱 쏘지 않으면 끝. 우주 종말이 옵니다. Realmente cuando Jesús venga va a ser el final, el sol todo se va a detener y ese va a ser el final. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es una cosa, y será predicado, como dice el versículo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Nosotros, mientras estamos orando por la evangelización de las 237 naciones, ahora que nosotros estamos participando de esto, estamos orando por la evangelización de las 237 naciones, todo esto muestra que viene el fin. Este viernes también enviamos al misionero de Israel, es una persona que tiene nacionalidad de Israel. ¿Esto qué señal es? Que viene el fin. Nosotros no hemos pensado ni siquiera en esto. Nosotros ahora estamos tanto nacional como en el extranjero teniendo una estrategia de evangelización de las 237 naciones. Tenemos estas dos vías y nosotros vamos a estar compartiendo el evangelio hasta el día en que Jesucristo venga. Por eso ahora que nosotros nombramos a los ancianos de estas 237 naciones, vamos a hacer esto de una forma más detallada, más oficialmente. Hay una teóloga suiza que ella dice lo siguiente: la iglesia existe para una misión de la misma forma en la que el fuego se extiende quemando. Las misiones son la razón por la que la iglesia existe. ¿Para qué existe una iglesia? Para hacer misiones. En las misiones no hay fracaso. Eso no se trata de si se hace bien o se hace mal. Pero no se trata de eso, no se trata de que no hay fracaso, sino las misiones es llevar la obra de Dios, es tener el mismo corazón de Dios.
¿Por qué? Porque esta es la misión, este es el deseo de Dios, este es el plan de Dios. Por eso, toda la razón de existir, de que la iglesia existe, son las misiones. La razón por la que yo existo, por la que yo doy la palabra, por la que estamos estudiando, por la que comemos, hacemos cada cosa que hacemos es por las misiones. Nosotros, cuando ustedes concluyen y entienden que ustedes existen para las misiones, van a ser usados por Dios en esta generación, van a levantar las torres de Dios y destruir las torres de oscuridad de Satanás. Nosotros, en este mundo hay oscuridad y las tinieblas han levantado torres y nosotros somos quienes las levantamos. Yo los bendigo para que cada uno de ustedes se levante como líderes de esto. Segundo punto, poder espiritual que debemos utilizar. Versículo 4 al 5. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. En este momento Pedro y Juan le estaban brillando, estaban mirando a esta persona que estaba pidiendo limosnas, pero ellos tenían sus ojos espirituales abiertos y ellos sabían lo que realmente necesitaba. Ellos estaban viendo realmente lo que él necesitaba. En el versículo original está la palabra atenisas. Y esto significa que ellos vieron a este hombre. Cuando habla de ver, ellos lo vieron con un propósito claro. Ellos lo vieron sabiendo que él tenía un problema espiritual que debía ser sano. Ellos sabían que él estaba bajo las 12 torres de Satanás. Y ellos sabían el destino que esta persona tenía y así fue que lo vieron a él. Es importante cuando nosotros miramos a una persona que no tiene a Cristo. ¿Con qué ojos lo estamos mirando? Tenemos que verlo sabiendo el problema espiritual que hay detrás de ellos. Por eso nosotros estamos haciendo estos grupos de 3. Así como este pastor seguía predicando al pastor Andrés cuando él estaba en la cárcel y aunque el pastor Andrés él ofendía y le seguía diciendo que no, este pastor seguía compartiendo, logró que ahora él se volvió este pastor. Si fuera yo diría, ay, porque si no me quiere conocer, si no se quiere encontrar conmigo, entonces ya yo qué puedo hacer. Realmente ese pastor es una persona sorprendente y ese pastor logró crear un misionero como Andrés hoy. No importa si alguien, no sé, y nosotros vamos, esta persona no me gusta, esta persona es así, ya no voy a volver a encontrarme con esta persona. Tenemos siempre una vez más tenemos que intentarlo, una vez más tenemos que hacerlo. Tenemos que concentrarnos. Para desafiar espiritualmente tenemos que estar concentrados. Por eso nosotros estamos en este fluir espiritual, concentrarnos en las personas que dejaron de atender a la iglesia, en las personas para que vuelvan a la iglesia, restauren el culto, se restaure la iglesia, se creen discípulos. Y por eso Dios nos ha dado estos 3 movimientos, como el fluir espiritual para la evangelización de las 237 naciones y 5,000 tribus. Por eso nosotros tenemos que orar que el Señor nos use en medio de esto. Vamos a ver el versículo 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo, andando y saltando y alabando a Dios. Pedro, de una forma muy sencilla. ¿Cuál es el secreto espiritual de lo que Pedro hizo? Él lo hizo de una manera muy sencilla. No había que pensar de más, no había que preocuparse de más, sino en el nombre de Jesús, levántate y anda. Eso no se trata de lo que nosotros tenemos, no se trata si tenemos plata, si tenemos oro, si tenemos algo, sino delante de Dios. Es la oración, es Dios. Y él se dio cuenta, él se paró delante de este cojo, vio lo que esta persona necesitaba y lo dijo en el nombre de Jesús. Y yo de lo que tengo te doy. Es así de sencillo. ¿Yo quién soy para que las personas sean sanas, sean salvas? ¿Yo qué tengo que hacer? Yo no tengo nada, yo no soy nada, yo no soy nadie. Pero cuando ustedes abren su boca, el Dios que lo es todo sale.
Es así de sencillo. Y así dijo Pedro, yo no tengo nada, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesucristo de Nazaret no hay otro nombre, solamente el nombre de Jesucristo, solamente en el nombre de Jesús hay poder. Porque nosotros oramos en el nombre de Jesús, porque terminamos las oraciones diciendo en el nombre de Jesús. Y es porque en el poder, en el nombre de Jesús hay poder. Y porque lo único que nosotros tenemos está en el poder de Cristo. Si nosotros oramos en el nombre de María, en el nombre de otro santo, no va a haber respuesta. Por eso es que oramos en el nombre de Jesucristo. Cuando oramos por respuestas, cuando oramos en nombre de otra cosa, ¿quién obra? Obran los demonios. Y parecen respuestas, pero se caen en problemas aún más profundos espiritualmente. Yo les conté cuando yo empecé como pastor, muchas personas eran libres de demonios. Y lloraba en el nombre de Jesús, lloraba en el nombre de Jesús. Y yo he visto demonios dejar personas y yo me sorprendí tanto. Yo no sabía que esto podía pasar. Asimismo, venían personas cojas y lloraba y estas personas se iban caminando. Y yo me sorprendía mucho y decía, wow, esto sí funciona, sí funciona. Cuando oramos realmente sí funciona. La vida de fe no es complicada. Las personas que creen que la vida de fe es difícil es porque no tienen fe. Pedro, Andrés son personas parecidas. Una vida sencilla. La vida de fe no tiene por qué ser complicada. Es porque cuando es complicada es porque estamos recibiendo la guía del Espíritu Santo. Pero por eso nosotros simplemente tenemos que orar, simplemente tenemos que creer. Dejen de pensar, de comparar, de pensar de más. Simplemente crean. Así de sencillo es. El poder que Dios nos ha dado, que en el nombre de Jesucristo, cuando nosotros en el nombre de Jesucristo usamos ese poder que nos ha dado Dios, es suficiente. Hay una diácona que había una persona, nos contaba que había una persona que venía a la iglesia. Y ahorita no está viniendo a la iglesia porque de momento venía a la iglesia hasta que no venía bien a la iglesia, pero y de repente su madre fue atacada por demonios y ellos no venían a la iglesia y le decíamos ora en el nombre de Jesús y esa persona no venía a la iglesia y empezó a orar en el nombre de Jesús y gritaba el nombre de Jesús. Y esta persona seguía orando en el nombre de Jesús y su madre se quedó en silencio. Y cuando esta persona que no creía en Jesús, que no iba a la iglesia, cuando vio el poder del nombre de Jesús, empezó a darse cuenta, se volvió testigo del poder de Dios. Y habían venido muchas cosas por la tradición de misticismo. Y ahora esta persona vio el poder de Cristo en su madre librándola de estos demonios y ahora probablemente está en la iglesia, ahorita es un diácono. Una persona que ni siquiera estaba atendiendo regularmente a la iglesia, oró en el nombre de Cristo y vio la obra del Señor, vio el poder de Dios. Y ustedes vienen a la iglesia, están orando, están viendo, están experimentando el poder de Dios. Espero que sea así. En el nombre de Jesús, toda la oscuridad que está, toda la oscuridad y la cultura de tinieblas que está sobre las naciones, sobre las familias, puede ser destruida solo en el nombre de Jesús. Todas las enfermedades que están en mí, las incompetencias, las cosas en las que yo no puedo hacer, tenemos que cambiar todo esto por oración. Todo lo que yo tengo, todo lo que es insuficiente en mí, cuando lo cambiamos por la oración, vemos la obra de Cristo, vemos la obra del Señor.
Y cuando transformamos todo en oración, vemos la obra de Dios. Toda la maldición que está en nuestras familias, ya todo está terminado. Nosotros ahora estamos y podemos cambiar el mundo por el poder del trono. Yo los bendigo y yo espero que todos los creyentes de la iglesia de Yeguán tengan esta seguridad y todos los días oren y disfruten 24 horas este poder que ha sido dado por Dios. Versículos 9 al 10. Y todo el pueblo le debió andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Esta persona que estaba pidiendo limosna se recibió la sanidad del Señor y empezó a cantar, empezó a alabar, empezó a saltar. Y entró junto con Pedro, junto con Pablo, entró al templo y empezó a alabar a Dios, Y él me levantó, ahora yo salto. Hay una alabanza que dice esto. ¿Por qué? Porque él estaba bajo estas 12 torres de Satanás, estaba bajo maldición, estaba bajo los problemas de Satanás, pero fue completamente libre. Obviamente, imagínense la alegría, imagínense el gozo que él tenía. Así tenemos que vivir nosotros cada día. Pero como si no estamos serios, estamos sufriendo como si nosotros no estuviéramos, como si no hubiéramos sido libres. Dejen todos estos problemas de lado. Alaben de todo corazón, con todo mi corazón, Señor, yo te alabo. Así como Pedro y Juan alababan a Dios y tenían la seguridad y vieron la obra de Dios, así mismo también eran conmovidos al ver la obra de Dios cada vez. Y esta persona, este cojo se levantó y empezó a proclamar el nombre de Dios también. Así, el cambio de una persona puede cambiar todo un entorno, puede cambiar todo el campo de esa persona en el que está. Toda la persona que estaba alrededor de él empezó a ver a esta persona que se había levantado, y Pedro empezó con más poder a predicar. Todo el mundo estaba sorprendido, todo el mundo estaba espantado por lo que estaba pasando. No fue el poder que ellos tenían, sino que Pedro estaba proclamando el poder de Cristo. Y todo lo que ellos vieron, ellos inmediatamente, cuando eran usados, en ese mismo momento le daban toda la gloria a Dios, le daban toda la gloria al Señor, porque no son ellos, sino era Dios. Una persona que había negado a Jesús, por medio de la obra de Jesucristo, cambió por completo. De la noche a la mañana podemos ser completamente transformados por el poder del Señor. Esta persona coja también fue transformada de la noche a la mañana. Yo los bendigo para que todos ustedes proclamen el nombre de Cristo en todos los lugares. La traducción. Conclusión. 가족이나 친척이나 누가 와서 그 자리에 데려와서 앉혀줘야 됩니다. Esta persona, cuando yo veía a esta persona, este cojo, que a él lo llevaban, ahí él ni siquiera podía llegar solo. A él lo tenían que llevar a este lugar para que pidiera limosna, y todos los días lo llevaban y se iba y venía y volvía todos los días. Y yo veo que la iglesia a veces simplemente vea que estas personas están ahí pero no hacen nada. Nosotros como iglesia tenemos la ONG Uniworld. Nosotros trabajamos para el bienestar y ayudamos a diferentes naciones. Actualmente tenemos en 14 lugares en 8 países, y se están llevando diferentes tipos de ministerios, ayudando a los niños, educación, intercambio cultural. Pero nosotros sabemos cuál es el problema real de todas estas personas, y es que no tienen Cristo. Y al final de todo lo que está haciendo la ONG, el final de todo es que estas personas reciban la verdadera, no solamente esta ayuda como ONG, sino esta ayuda espiritual, y reciban a Cristo, que es lo único que puede solucionar el problema que ellos realmente tienen.
행복한 삶이란 뜻이죠. ¿Qué significa bienestar? Bienestar es una vida feliz. Pero si nosotros no tenemos, si ellos no tienen a Cristo, no van a poder tener una vida feliz. Por eso nosotros en el nombre de Jesús tenemos que levantarnos y gritar y limpiar estas torres y quitar estas torres que Satanás ha levantado. Nuestra vida es para esto, por eso nosotros oramos y yo oro para que todos los creyentes de la iglesia sean usados para la evaluación de las 237 naciones y 5,000 tribus. Que en cualquier circunstancia en la que ellos estén, sepan, yo tengo el poder del Hijo, como un hijo de Dios. Y toda la oscuridad, todas las tinieblas se van de mi familia, se van de cada campo en el que yo estoy, se van de todas las naciones. Este es el campo de las 237 naciones. Y nosotros, y yo oro y los bendigo para que todos ustedes proclamen este nombre y sean usados en las naciones. Vamos a orar. Padre, hoy oro para que todos los creyentes de esta iglesia no tengan una vida de quejas, sino que sean usados por ti y con el poder que tú les has dado, que cambien los campos en los que ellos están, que ellos sean realmente usando el poder que tú les has dado y restaurando la libertad, restaurando el diseño original. Desde hoy, que esta bendición sea sobre ellos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.